Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee en la Plaza Foch y esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy, jueves 26 de julio, un día después de la celebración en Guayaquil, y yo estoy de aniversario, revisamos los hechos en caliente. En caliente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió ayer de parte de los familiares de los 3 periodistas asesinados en la frontera norte, nuestros 3 colegas, el material desclasificado entregado por el gobierno el pasado 14 de mayo, un material que, según la palabra del presidente, valía para investigar, revisar cómo se actuó desde el Estado frente a un plagio, frente al secuestro de 3 ciudadanos ecuatorianos y determinar si era posible, si era el caso, las responsabilidades y las falencias que tuvo el Estado. La sorpresa ha sido que cuando abren la bóveda en la que estaban los documentos, pues estos documentos desclasificados son en un 90%, según lo dicen los familiares, de carácter público. Condolencias, cientos de páginas de condolencias de otros países y estados, comunicados de la Cancillería, manuales de protocolo del Ministerio del Interior y de Defensa. Lo que hay de reservado que ha sido desclasificado en realidad son los chats que ha tenido la policía con Guacho. De allí poco más. Esto incumple una palabra presidencial y esto complica mucho llegar a la verdad. De todas formas, la CID ha trazado ya una hoja de ruta para investigar cómo actuó el Estado y esperamos que eso tenga resultados lo más pronto posible. En caliente, el presidente de la República se reúne hace pocos minutos con el rey Juan Carlos de España en su gira europea, su primera gira europea, en la que se suponía iba a tratar el tema Assange, algo que la Secretaría de Comunicación ha desmentido y ha dejado puesto a un lado. Y mientras todo esto sucede en Europa, aquí en Ecuador las cosas siguen calientes con el tema que nos ha tenido caliente, 3 meses ya, el caso Balda. Así que para revisarlo y ver qué tanto ha avanzado y qué tanto está por quedarse cerca del limbo si Rafael Correa no se enfrenta a la justicia y por ende no puede ser llevado a juicio, tengo el gusto de contar esta mañana con un buen amigo de esta casa, el doctor Eduardo Franco Loor, penalista, catedrático. No se vayan. Gracias a todos por quedarse a la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Gracias por seguir a los canales de La Posta y suscribirse. Gracias a Hyundai, patrocinador oficial de este programa, y a Sweden Coffee por permitir el periodismo independiente. Bienvenido, doctor Eduardo Franco Loor. Qué gusto tenerlo nuevamente en el programa. Gracias a usted. Aquí estamos para... Vamos por el principio. El caso Balda. ¿Se ha manifestado usted públicamente en contra del proceso que se lleva contra Rafael Correa como autor mediato de un caso de secuestro? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar quiero expresar que mis opiniones son personales, emitidas en base a mis años de cátedra como profesor de la Universidad Católica en Derecho Penal, en la Facultad de Jurisprudencia. Yo no tengo ningún vínculo como abogado defensor del economista Rafael Correa, expresidente de la República. Él está muy bien defendido por el doctor Caupolicán Ochoa y me he pronunciado efectivamente a través de las redes a mis alumnos, quienes me piden una opinión jurídica, que este proceso es un proceso absolutamente nulo desde el punto de vista jurídico, constitucional, y quiero aclarar lo siguiente. En primer lugar, como usted dijo hace unos momentos,
el economista Correa no se enfrenta a la justicia. Eso es falso y equivocado, porque el economista Correa está presente en el proceso penal a través de su defensoría técnica. Es decir, pero no ha venido, él no ha venido justamente, técnicamente, no ha venido pero para al fines país. prácticos, Eduardo Francolor, el expresidente de Correa, en lugar de darle la cara a la justicia, como hace cualquier persona de bien, se ha refugiado en su ático y ha dicho: yo aquí no me muevo. En mi opinión, no tiene garantías para venir, porque obviamente si la jueza le pide al fiscal que reformule la opinión, porque el fiscal en la audiencia en la cual se vincula a Correa pide que asista cada 15 días al consulado en Bélgica, donde él hace más de un año vive, y la jueza arbitrariamente dispone que cada 15 días venga a su despacho, cuando de acuerdo con la Convención de Viena, con documentos y tratados internacionales, de la cual el Ecuador es signatario, incluso en la ley orgánica del servicio exterior, se faculta a las entidades consulares este tipo de situaciones, y de acuerdo, no lo acepta. De acuerdo al Código Penal, usted lo conocerá mejor que yo, no tiene atribuciones la jueza para decidir dónde se tiene que presentar. Claro, lo que pasa es que esa es una medida desproporcionada, absurda. La jueza lo que se pretendía era justamente, como el expresidente no va a hacer un viaje para 5 minutos cada 15 días. Eso es una cosa absurda, totalmente inhumana. Yo estuve presente el día de la audiencia y la jueza tomó esa decisión, y lo dijo públicamente porque la audiencia es pública. Tomó la decisión porque la defensa de Rafael Correa, representada en Caupolicán Ochoa, fue incapaz de probar el arraigo de Rafael Correa en Europa. Su domicilio legal sigue estando aquí en Quito, así que la jueza determinó pues que se presente en La Quito. ley establece que lo notoriamente público no necesita prueba. Es absolutamente público para el Ecuador y para el mundo internacional, que desde hace un año Rafael Correa vive en Bélgica. Si lo notoriamente público no necesita prueba, ¿por qué Caupolicán Ochoa va con copias simples a tratar de probar el arraigo de Rafael Correa en Europa? Son cuestiones técnicas, pero lo notoriamente público, la jueza sabe que eso tiene que asumirlo. Pero mire, más allá de esta cuestión, que lo que se pretendía era justamente que se incumpla a efecto de que se emita una prisión preventiva que es totalmente también desproporcionada, fuera de lugar y totalmente inhumana, como digo. Más allá de todo esto, quiero aclararte, Anderson, lo siguiente. Este proceso es nulo por dos asuntos fundamentales de orden de procedimiento. Antes en primer lugar, eso, sé lo que va a entrar, pero permítame cerrar el capítulo de las medidas cautelares, que es importantísimo, es lo que es estalla toda la cadena que sigue de acontecimientos después de la decisión judicial. Lo que es público y notorio no necesita probarse, dice evidentemente. Sin embargo, se intentó probar el arraigo de Rafael Correa, se lo intentó probar mal, con copias simples, que no tenga usted que explicarle que una copia simple no la lleva un estudiante de Derecho a un juicio penal. La ha llevado el doctor Caupolicán Ochoa. No ha podido probar el arraigo de Rafael Correa. Si yo me presento en un proceso penal y es público y notorio que vivo en Quito, ¿usted no cree que yo tengo que probarlo? Sí, ¿verdad? Hay una diferencia entre un expresidente que vive en Europa y usted, que muy poca gente lo conoce, solamente el mundo periodístico. Usted que en un Estado de Derecho el expresidente tiene una corona por encima de los demás ciudadanos. No, la ley dice que lo públicamente notorio, yo no he dicho eso, yo he dicho que él está sometido al proceso penal, él está en curso en el proceso penal, que es absurdo y es nulo, porque mire, el fiscal general es designado por un consejo transitorio que no tenía la facultad de designar, peor posesionar a un funcionario de ese nivel, cuando la Constitución dice en el artículo 120, numeral 11, que el fiscal general y otros funcionarios tienen que posesionarse en la Asamblea Nacional. Largamente sobre el fiscal, pero antes de eso, dice usted también en su introducción que no hay garantías para que Rafael Correa se presente en el país. Se refiere a que hay una orden de prisión en su contra, ¿no? A eso se refiere con decir no hay garantías. Había una orden de prisión en contra de Jorge Glass y sí tuvo los pantalones para presentarse. Son circunstancias totalmente diferentes. ¿Por qué? En materia penal no podemos establecer analogías, son totalmente diferentes. Lo único esencialmente igual es que hay violaciones al debido proceso totalmente diferentes en ambos casos. Usted defendió a Jorge Glass, tenía una orden de prisión siendo vicepresidente de la República. Se paró delante de la justicia y dijo: pónganme las esposas y llévenme a la cárcel. Rafael Correa dice hoy: no tengo garantías. Vea, a Rafael Correa quieren que venga
que se ha detenido. Que se pongan las esposas. Vea, el señor Trujillo, presidente del Consejo Transitorio, dijo hace menos de un mes, ojalá que no venga a Quito, porque si no, posiblemente lo arrastrarían como Alfaro. Eso lo publicó los medios de comunicación. Pero ¿Usted entonces, cree? ¿qué pide Rafael Correa? ¿Seguridad para ir a la prisión? No, tampoco, porque él es una persona inocente, no ha cometido ningún delito. Hasta ahora no hay la conexión entre el supuesto delito, que no está ni siquiera aprobado en el Ecuador, y la participación ni como autor ni como cómplice de Rafael Correa. Dígame usted cuál es la prueba. La cooperación eficaz, una cooperación eficaz que ya se cayó. El mismo doctor Chimbo, el día lunes con usted, dijo las contradicciones que había incurrido su propio cliente. Sí, ese audio filtrado que usted lo filtró, que usted lo difundió, es una prueba evidente de que, mire, el fundamento de la cooperación eficaz es que todo lo que el delator entrega, información, documentación, tiene que ser contrastado, verificado. Por un lado, él dijo en su testimonio anticipado, Raúl Chicaiza, que había hablado por teléfono en varias oportunidades con el presidente Rafael Correa. Y ahora, en el audio filtrado, cuando el país conoce que habla con el asambleísta José Serrano, dice que habló personalmente el 20 de mayo de 2017. Y aquí el señor Chimbo dijo que eso era mentira. Decía el doctor Chimbo hay una que contradicción. Eso era mentira, pero que eso no se lo había dicho en su testimonio a la Fiscalía, que lo que le había dicho a la Fiscalía es que el contacto con Rafael Correa había sido telefónico. Pero ahí está la contradicción, porque si esa documentación ingresó a la cooperación eficaz, y la cooperación eficaz, el fiscal tiene que establecer la veracidad, es decir, vea, el fundamento de la cooperación eficaz y de todo el proceso penal es descubrir la verdad. No, el quien dice la verdad no miente. Y si en un audio dice una cosa y en otro audio dice otra cosa, eso es nulo. No hay cooperación eficaz. Y el fiscal no debería tornar esta cooperación en ineficaz y no pedir la rebaja de la pena. Peor aceptar un procedimiento abreviado. Vamos a ver cuál es la posición del fiscal el día martes 31, que es la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. De un fiscal yo le pregunto lo siguiente, considera ilegítimo, ¿no? Que es ilegítimo. Ahora, ¿qué hará el fiscal cuando el mismo señor Raúl Chicaiza dice que el señor Balda lo contactó allá en Colombia y se hicieron amigos y Balda se dedicaba justamente a la piratería informática, se dedicaba a vender implementos ilegales? ¿Y entonces qué pasa? ¿Está bien que lo secuestren a Balda? No, es que nunca ha habido tal secuestro. Nunca ha habido tal secuestro ordenado por Rafael Correa. La justicia allá en Colombia dice otra cosa. En Colombia dice otra cosa. Hubo un secuestro simple, que aquí lo quieren hacer un secuestro extorsivo. Mire, el secuestro simple... No, aquí no lo quieren hacer un secuestro extorsivo. Nadie está diciendo eso. Oiga, lea usted la acusación particular presentada por Balda. Una acusación particular que no reúne los requisitos legales. Hablan que hay asociación ilícita, que hay un secuestro extorsivo y que habla un delito de lesa humanidad. No, cuando los requisitos de la acusación particular... No están hablando de delito de lesa humanidad, sino de crimen de Estado, que son cosas distintas. Pero ¿cuál crimen de Estado? ¿Dónde está crimen tipificado? De Estado, que es que un fiscal como Galo Chiriboga, puesto por Rafael Correa a dedo porque le dio la gana, dijo, no voy a firmar esto, y guardó el expediente 4 años del secuestro de un ecuatoriano en territorio extranjero porque no le daba la gana de investigar. Mire, ¿no le parece que el Estado concertó para que el crimen quedara en impunidad? Supuestamente el hecho delictivo ocurrió el 13 de agosto del 2012. El señor Balda presenta la denuncia en abril del 2013 y recién la reconoce en enero del 2018, cuando el artículo 215 del Código de Procedimiento Penal, que estaba vigente en esa época, establecía que al año, si no se encuentra vestigios de la infracción, porque la denuncia no era contra Rafael Correa. No, entonces, ¿qué pasa? Debió haber sido archivado. Hay preclusión. ¿Sabe por qué no reconoció la firma Balda? Un procedimiento penal que no cuenta, Anderson, con la autorización de la Asamblea Nacional. ¿Sabe por qué no reconoció la firma Balda? ¿Lo sabe? Porque la fiscal a cargo del caso dice que misteriosamente el día del reconocimiento de firma le arrancharon el expediente. Alguien superior a ella pidió que le llevaran el expediente. ¿Sabe quién es ese alguien? El fiscal general Galo Chiriboga. Nunca se ha visto, hoy deberá responder ante la justicia. Nunca se ha visto en el Ecuador tal grado de persecución política, de utilizar a la función judicial con fines protervos para perjudicar a un expresidente. ¿Por qué razón?
¿De los últimos 10 años o de los últimos 10 meses? No, en este caso específico, porque no hay un elemento de convicción suficiente para poder establecer la responsabilidad de Rafael Correa. El asunto de las llamadas telefónicas se cae, el mismo doctor Chimbo dice que por acá mintió para sorprender y para a Serrano, y por acá no puede probar. Chimbo lo dijo el 23 de julio con usted, en el minuto 18:42, usted muy inteligente como periodista acucioso que es, le pregunta, usted dice, a ver, doctor, poniéndonos en el caso de Rafael Correa, ¿cómo lo van a llamar si por acá no hay pruebas para las llamadas y por acá se dice que se mintió porque no se reunió? Entonces, yo como fiscal, que tengo que establecer la veracidad de los hechos, escucho un audio y escucho el otro, aquí me están mintiendo, pues, esto es una farsa. Yo no daría cabida a una cooperación eficaz. La cooperación es ineficaz. ¿Por qué? Porque no está contrastado. 3 agentes de inteligencia, Eduardo Blancolor, 3 agentes de inteligencia que participaron en el secuestro y que son autores confesos de un secuestro que ya fue sentenciado en Colombia. Dicen, secuestramos al señor por órdenes de Pablo Romero, a quien le había dado órdenes Rafael Correa. El señor Pablo Romero, que igual que Rafael Correa prefiere cobardemente huir de la justicia que enfrentarla, niega tener conocimiento del hecho delictivo. La cooperación eficaz, según lo descrito el abogado de Raúl Chicaiza, va a probar que Pablo Romero tenía conocimiento y comunicación con el presidente de la República sobre este caso. ¿Y usted piensa que no hay elementos para ir detrás de Rafael Correa como un autor de un caso de secuestro? ¿Pero cuál es el elemento? El dinero para pagar el secuestro salió del Estado, con autorización de la Presidencia de la República. Y aquí no hay elementos. Eso es un argumento que no está debidamente probado. Supuestamente la CNI, los cheques eran de la Dirección General de Inteligencia. No son los cheques los que pagan el secuestro, es dinero en efectivo. Bueno, dinero en efectivo de la CNI, que es una entidad legal. Sepa usted que de la CNI, que solo responde en la cadena de mando al presidente de la República. En la ley orgánica de seguridad pública, donde están los requisitos de la CNI, las atribuciones de la CNI, ejecutar una acción de inteligencia es lícito. Sí. En mi concepto... ¿Secuestrar no? En mi concepto... Secuestrar no, por supuesto, porque no secuestra Chicaiza. Chicaiza supuestamente... Bueno, de acuerdo con la... Déjeme terminar. Chicaiza paga a los secuestradores. Espere. Para mí hubo una equivocación garrafal del doctor Chimbo, que dijo aquí el día lunes, que le había dicho a su cliente, no, yo no puedo defender la inocencia, cuando él debió haber defendido la inocencia. ¿Por qué? Porque ejecutar actos de inteligencia es normal en todos los organismos de inteligencia de todos los estados del mundo. Pero ¿cómo va a defender la inocencia de una gente que comete dice, tal vez el error? Yo pagué a los secuestradores. Claro, aquí dice eso Chicaiza, pero eso que tiene que ver Correa. Él se equivoca. Y cuando Romy Vallejo declara que va justamente en mayo del 2012 a Colombia, no es que va a secuestrar ni nada del secuestro. Antes habla con las policías porque Balda era un prófugo de la justicia. ¿Ya? Balda era un prófugo de la justicia y la deportación no la hace Correa. La deportación la hace el Estado colombiano. Claro, ese es el tercer así como Romy Vallejo, así como Vallejo fue a Perú, a verlo a Capaco. Por eso Vallejo no está procesado, porque él no incurrió en el secuestro. El que incurrió en el secuestro fue Pablo Romero y la estructura de inteligencia de su época. No fue Romy Vallejo. Pero Correa no ha participado. Y no hay elementos de convicción, a mi juicio, de que Pablo Romero también esté involucrado. No hay elementos. Yo pregunto, ¿y si en una operación de inteligencia se excedió? Porque para mí fue un arresto ilegal. Lo que pasa es que allá en Colombia no hubo un juicio normal de un procesamiento, sino que ellos se acogieron, los colombianos que fueron detenidos y que hubo una especie de procedimiento abreviado para nosotros y hubo la sentencia en 5 años. Un arresto ilegal de personas que no eran parte de la fuerza pública colombiana, que no tenían orden. Ese es un asunto entre Chicaiza, por qué lo hizo Chicaiza, etcétera. Es muy para fácil mí se excedió. ¿Y qué tiene que ver Correa en esto? Es un asunto del Estado ecuatoriano. Es que son agentes del Estado, con dinero del Estado, que por órdenes de alguien en el Estado fueron a secuestrar a un ciudadano ecuatoriano. Yo no sé cómo pretendemos dejar por fuera las responsabilidades del Estado ecuatoriano en esto. Yo no digo lo contrario. Yo lo que quiero decir es que el presidente de la República no va a estar metido en hablar y en planificar, porque mire, la autoría mediata tiene que demostrarse. Si el fiscal acusa el día martes, tiene que individualizar la participación de cada uno de los procesados. Correcto. Entonces tendrá que decir,
El economista Correa planificó, organizó y dio la orden, el verbo de ordenar. ¿Cómo? ¿Con qué elemento de convicción? Porque ese día, si lo acusa, la jueza puede tranquilamente sobreseer a Correa, porque aunque acuse, si no está demostrada la materialidad del delito ni la participación del procesado Correa Delgado, la jueza puede sobreseer. ¿Usted conoce los elementos que forman parte de la cooperación eficaz de Chicaiza? Audios, expresiones de él. Pero no he escuchado los audios. No, yo no he escuchado, yo no soy el abogado del tema. Yo tampoco, así que yo creo que lo más prudente para decir que no hubo participación de Pablo Romero, por ejemplo, es esperar que el país escuche los audios. Porque... Y usted lo va a dar a conocer seguramente. No lo voy a dar a conocer. Pero lo que yo estoy absolutamente seguro, porque he hablado con el doctor Ochoa, el señor Chimbo, he hablado con el doctor Ochoa, que no hay un audio de Correa. No hay un solo audio de Correa. De Pablo Romero. Habla de Pablo Romero, pero de Rafael Correa no hay un solo audio que hable con Romero y que hable Correa con Chicaiza. No lo hay. Pero hace un minuto decía usted que dudaba de la participación de Pablo Romero en este secuestro. Mire, Anderson, la ley dice que tiene que haber un nexo causal, un vínculo entre el delito y quien participó del delito. No pueden haber presunciones. En la parte probatoria no pueden haber presunciones, tiene que haber el vínculo. Si el fiscal acusa con elementos de convicción que tienen que establecerse para determinar el grado de participación y de responsabilidad de Rafael Correa, inmediatamente dice la ley que tiene que anunciar las pruebas. Vamos a ver la anunciación de las pruebas, porque no puede decir el señor Chicaiza dice que lo llamaron, que habló con Correa y no está esto contrastado ni verificado, no está precisado. Una colaboración eficaz, esta es otra cosa que yo quiero decirte, Anderson, que se ha violado la Constitución y la ley. ¿Por qué razón? Porque si bien la cooperación eficaz, dice el COI, hay actuaciones que tienen que ser secretas y al margen de las actuaciones judiciales, esto no significa que no van a ser tomados en cuenta los sujetos procesales. Esto se refiere simplemente a que no puede ser divulgada la información que se está contrastando en la cooperación eficaz, que es secreta. Correcto. Pero que los sujetos procesales tienen que estar presentes, porque el debido proceso es el paraguas fundamental. Y no han estado. El señor fiscal, que para mí es un fiscal general ilegítimo, ha mandado un oficio a la jueza, y esa es la prueba evidente de que eso es nulo. La cooperación eficaz que ha hecho, que está haciendo el fiscal, adolece de vicios de inconstitucionalidad, porque el debido proceso es la garantía básica del derecho a la defensa, el derecho justamente también que tiene Rafael Correa de contrastar, verificar todos los principios procesales, Anderson. Pero a ver, el principio de contradicción. Todas las partes procesales conocen el contenido de los audios. Escucha. Todas las partes procesales. Cabo Policao Ochoa, Diego Chimbo, Felipe Rodríguez. Vea, el día anterior, sepa usted que el día anterior del testimonio anticipado de Chicaiza, el señor fiscal saca de la cárcel 4 a la fiscalía a Raúl Chicaiza y está 7 horas con él. Y allí los sujetos procesales no estuvieron presentes. Y eso es nulo, pues. Eso es nulo. Tenían y además, la obligación de estar presentes los sujetos procesales. Pero por supuesto, ellos dicen, no es secreto. Lo ha dicho el fiscal por escrito. La cooperación eficaz no puede vulnerar el debido proceso. Jamás. ¿Sabe quién también se reunía solamente con el cooperador eficaz? Carlos Vaca Mancheno, cuando recibió a Carlos Pareja Llanuselli y buscaba una cooperación eficaz. Entienden los secretos porque esta institución... A nadie le parecía que allí se estaba fraguando algo para joder a alguien. Los fiscales no entienden. Esta es una institución nueva y muy pocas veces utilizado. Antes no había en el procedimiento penal antiguo. Entonces creen que cuando habla la ley de que las actuaciones deben ser secretas y al margen de las actuaciones judiciales, ellos están por encima de la Constitución y por encima del debido proceso penal, por encima del derecho a la defensa, del derecho de contradicción y por encima de todos los principios procesales. El fundamento del derecho, de la investigación, de la cooperación eficaz, es el garantismo de que los sujetos procesales puedan contrastar, puedan refutar cualquier aseveración del informante, cualquier aseveración del cooperador, para la defensa de sus derechos. En los últimos días se hizo público el deseo de Rafael Correa de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se lo preguntaban a la vicepresidenta de la comisión que está presente en Ecuador y tenía una sonrisa la señora
Yo creo que recordaba todas las veces que calificaron eso como una basura, un bachagnón, un lugar que no sirve para nada, un lugar cuyas medidas cautelares no pueden ser respetadas por el Ecuador. ¿No le sorprende a usted que una persona que respetó tanto el sistema interamericano de derechos humanos ahora piense acogerse a él? Vea, yo leí ayer un tuit del jurista Osvaldo Ruiz, que está en Bélgica, y dijo que este documento que se ha filtrado y que todo el mundo lo conoce, era un documento que todavía no estaba enderezado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero y que para mi opinión personal al respecto, si bien es público y notorio e histórico, que Rafael Correa denostó determinados aspectos de la cooperación de la CIDH, eso no significa que la CIDH no pueda intervenir ante un apuro de pedir a la CIDH medidas provisionales para que curse a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se le están violando de derechos fundamentales. Contrario a lo que decía Rafael Correa, nosotros los demócratas sí que creemos que el sistema interamericano de derechos humanos no está allí con fines políticos, está allí para proteger los derechos humanos. Los criterios de Rafael Correa con respecto de hace algunos años eran evidentemente políticos. Eso no significa que él no esté en capacidad de articular el funcionamiento de la CIDH. En modo alguno a él lo perjudica esto. En modo el 31 de julio, cuando se decida si el fiscal va a llevar a juicio a los procesados, este juicio va a quedar en el limbo, ¿verdad, doctor? Yo pienso que el 31 de julio es muy pronto para que se haga esa audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Y leía también una información emitida por el doctor Caupolicán Ochoa, un proceso que tiene más de 10.000 fojas, un proceso que todavía no está ni siquiera foliado, según decía el doctor, y que no han revisado los sujetos procesales toda la documentación. Es muy pronto hacerla, porque incluso ayer la prensa publicó que Pablo Romero ha pedido, uno de los procesados, ha pedido diferimiento de la audiencia. Pero si se da esa audiencia, Pablo Romero está jugando con los cálculos a ver si le sale el asilo político en España. Si se da esa audiencia el día 31, el día martes 31 de julio, yo creo que tal como están las cosas, y con la filtración de los audios, el fiscal, si tiene una pizca de criterio de vocación de justicia, debería abstenerse de acusar a Rafael Correa, porque es que están contradictorias las versiones de los audios, porque mire, el señor Chicauza, y lo dijo Chimbo, que desde el año 2012 a todo el mundo le grababa. Correcto. Y nunca le grabó a Correa. Supuestamente Correa hablaba con él, lo cual es falso, por supuesto. Nunca le grabó. Eso todo lo que dijo Chicaiza es mentira. Él está siendo utilizado con fines políticos para perjudicar a Correa. ¿Quién sabe si habrá grabado a Pablo Romero hablando con Rafael Correa? Yo no conozco el tema. ¿A eso vamos? Yo no conozco el eso tema. Vamos. Entonces no tomemos posturas de defensa radical. Si no, yo doy mi opinión sobre hechos conocidos. Yo hasta ahora veo que existe un elemento de convicción, 2 elementos de convicción o 3 elementos de convicción que incriminen a Rafael Correa. Al contrario, veo una turbulencia terrible de nulidades. El fiscal ilegítimo que no se posesiona en la Asamblea. Solo porque no se posesiona ante la Asamblea. Pues eso es vital. La Constitución es la Carta Magna. Para un fiscal encargado. Es la Carta Magna. El artículo dice para un fiscal encargado. Para un fiscal, el fiscal general del Estado, sea encargado titular, lo designa. Lo designa. Mire, la consulta popular, que a mi juicio es mañosa, la consulta que fue fraudulenta porque no contó con la autorización de la Corte Constitucional. En la pregunta 3, espérate, la pregunta 3 y el anexo 3 habla de que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio evalúa las autoridades que había designado el Consejo cesado. Y los evalúa y llama a concurso de mérito. No dice el anexo 3 que ellos tienen la facultad de designar, peor posesionar a las autoridades, irse contra la Constitución. La Constitución dice que esas autoridades son nombradas por concurso de méritos y posesionados en la Asamblea Nacional, en un proceso que incluso no cuenta con la autorización de las 2/3 partes de la Asamblea, y no contó, y que por supuesto la Asamblea se pronunció diciendo que no era competencia de ellos. Correcto, había un problema. Eso arrojó un problema de competencia. Esto es para el presidente de en lugar la jueza Camacho de hacer respetar
su decisión, porque ella quería guardar el debido proceso para que, esperando la autorización, porque si había fuero, había inmunidad. El delito había sido supuestamente perpetrado cuando Rafael Correa Delgado era presidente de la República. Pero ya no lo es. No, pero era en ese momento, no es que se perseguía. ¿Y para qué tienen incluso el fuero de Corte Nacional? Era porque era presidente en esa época, entonces se necesitaba la autorización de las 2/3 partes. Pero como había un conflicto de competencia entre la Asamblea, que no asumió su responsabilidad y no lo hizo porque no contaban con las 2/3 partes de los asistentes, eso lo sabemos. No lo hicieron porque eso esto es derecho público y se hace lo que está escrito. Si está escrito para el presidente de la República no se agrega o los delitos que se hubieran cometido cuando en el ejercicio de sus funciones, pues ya no goza de ese privilegio. Cojo tus palabras. El derecho público se hace lo que la ley manda. La Constitución dice que cuando hay un conflicto de competencia entre la Asamblea, que se negó a dar la autorización, y la jueza que tenía que hacer respetar, ¿quién era el organismo encargado de dirimir? La Corte Constitucional. Y no lo hizo. Nadie se lo pidió. Y la jueza debió haber pedido. Eso acarrea nulidad porque había un conflicto. El artículo 436, numeral 7, establece que la Corte Constitucional tiene que dirimir cuando hay un conflicto de competencia entre los órganos de un conflicto de orden constitucional, y no lo hizo. ¿Y eso qué? ¿Valida el proceso? ¿Valida todo esto? No, eso es una causal que causa nulidad. ¿Por qué? Porque incide en el procedimiento e incide en la defensa de uno de los procesados. Vamos a ver cómo amanece después de tanta turbulencia. ¿Usted cree que esto es persecución política? Absolutamente. Muy cortito que se nos acaba el tiempo, absolutamente. Absolutamente. Lo que sea persecución política. Miren lo mal que hizo las cosas el correísmo, que ha dejado unos jueces que ahora los persiguen. Porque no se olvide que todos los jueces que están juzgando a Rafael Correa... Mire que ahora los jueces van a ser evaluados. Los jueces van a ser evaluados por un consejo transitorio. Entonces, ¿qué pasa? A mi juicio tienen miedo. Ojalá el día 31 de julio, si se da la audiencia, haya sensatez en este país. Yo pido al fiscal general transitorio, encargado y legítimo, que está en funciones, a mi juicio, de hecho, no de derecho, por las razones que le he indicado, tenga mesura en abstenerse de acusar, porque ¿cómo va a establecer el grado de responsabilidad? Porque lo dijo Chicaiza, si Chicaiza ha mentido, y su propio abogado Chimbo lo ha dicho. Vamos a ver qué decide la justicia. Doctor Eduardo Franco Lor, siempre un gusto conversar con usted, siempre bienvenido a este espacio de entrevistas. Gracias a ustedes por sintonizarnos, enseguida mi conclusión de esta mañana, el punto final. Hablando de justicia, la misma justicia de la cual huye Rafael Correa, es necesario que desde la opinión pública nos pronunciemos respecto de las últimas decisiones del Consejo de la Judicatura de Transición presidido por el doctor Merlo. No puede caer este Consejo de la Judicatura en los mismos errores y pisar las mismas piedras que pisaba Gustavo Yalc y su caterva, que violaron sistemáticamente el ordenamiento jurídico ecuatoriano, declarándose juez de jueces, interpretando si una decisión jurisdiccional era correcta o incorrecta y decidiendo por ello la sanción, suspensión o cesación de los jueces. No puede el Consejo de la Judicatura, como lo ha hecho esta semana, tomar la misma vía. Qué alegría que allí esté un consejero como Juan Pablo Albán, que cuando difiere lo hace público además con argumentos. Ahora, la responsabilidad de contraargumentar está en los demás vocales, que están en silencio. Nos veremos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado y otro entrevistador. Los acompaña Jenny Navarro, mi colega que desde ahora toma la posta los viernes. Nos vemos.